Imayna llaqtamas imaynaka qusankichis, maypika sankichis, hamuychis, chimparimuychis kanalman, noqapas Guatemala kutimuni kanalman, qaqkuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha parlamusaykichis. Noqaypas sutiy Maki. Chantapis hatun napaykuna k'ala suscriptoresman apachimuni. Chimparimuycha ama qhipakuychikchu qhawarikusun kay Abuela Grillo nisqata cuento ayoreo nin Boliviamanta. Imarayku qhawasun kay cuento suscriptor mañamun. Entonces qhawarinanchis tiyan mañamuktin. Tukuy mañamunku video chaytaqa qhawarinanchis tiyan porque mana nimanchu uqllata ari uqtata mana k'ala pichu mañamunku chayta qhawarinanchis tiyan. Kunan castellano qallupi parlarisaq runa masinchista. Hola gente de YouTube, he vuelto otra vez al canal. Hoy vamos a ver a Abuela Grillo, cuento a Ayoreo de Bolivia, ¿no? Ayoreo es como decir una de las naciones de los indígenas de Bolivia. ¿Por qué vamos a ver este cuento? Es a petición de un suscriptor, su nombre es Max Beat, él ha pedido este cuento. Entonces, también quiero decir que a todas las personas que pidan todo lo que ellos quieren, tenemos que verlo porque de eso se trata este canal. No puedo decir de este no voy a ver, de este sí, no. Tenemos que ver todo porque estamos para eso, para reaccionar todo lo que ellos sugieran, porque sabemos muy bien que cada uno tenemos diferentes gustos y hay que saber apreciar los gustos de otras personas. También decir que mandar, mejor dicho, un saludo muy grande a todos los suscriptores. Gracias por suscribirse, ya somos cada vez más. Entonces, lo único que les puedo decir, compartan el vídeo, comenten del canal, para que vengan a mirar este canal y se queden y se suscriban. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar de qué se trata este cuento. ¿Qué le vamos a dar? Tengo hambre además. Sí, había que preparar una buena comida para nosotros. Una chicha para todos. Hasta el momento lo que entiendo es que la abuelita Grillo representa como si fuese la madre naturaleza, ¿no? Que va por todos los lugares de nuestro país, o sea, por todo nuestro país. Ahora más o menos que según yo me identifico es como si estuviera en el pueblo de Ayoreo, donde normalmente nacen cuentos del agua, así en esos pueblos se hacen cuentos para que pase de generación en generación, más o menos como también en Norte Potosí hay cuentos que se van generando, como en todos los lugares indígenas hay cuentos y para que aprendan nuestros niños. No ganini llaqtamasis kay abuelita Grillo kanman madre mama pacha kanman hina imaynatachus parachimun pay rin maymanchus rin paramun. Entonces kay noqanini kay llaqta kanman ayoreo kanman porque rupan hina kikin. Entonces chayta noqa nini. A ver, imapichus tukukunqa chanta takiyta nimusaykichis imachus castellanopi chay. Lo que quiero decir, gente, luego les voy a decir la canción en quechua
no es muy larga, simplemente es repetición de unas palabras simples, pero que en quechua tiene su sentido, en castellano también, pero no, es como, ya se van a dar cuenta. A ver, seguiremos viendo. Ahí lo que yo entiendo es como como el abuelita Grillo empieza a cantar porque está alegre. Yo creo que ha pasado una noche, una velada hermosa y se siente alegre al día siguiente y empieza a cantar, pero como claro, como canta, empieza a llover y veo que es como si hubiese inundado todos los sembradíos y todo y se molesta la gente, ¿no? Y es por eso que le da la mazorca en la cara, se enfada. La abuelita Grillo pues se va triste, pero ya no llueve. A ver, vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. No gané ni ya está más. Abuelita, chaychisi sumaqtacha pasan niman sumaqtacha kan chaych'isi chaypi takirikunku surikunku k'ayantin abuelita kusisqacha hatarikun entonces takiriktin ñapis paramullanta entonces chay uqtaq paramuptin k'ala inundaykun chakrasta tukuy imatachu hallp'api wiñasin chayta entonces chayraykus chay runa chay sara umanpi quchin uyanpi chanta abuelitaqa mana llakilla entonces ripun llaki kaspa manaña paramunchu chayraykus hina chay ripusan a ver qhawana maymanchus rinqa. Sí, Marcel. Bueno, hasta ahora lo que yo entiendo es que la madre naturaleza funciona en cuestión de, ¿cómo se puede decir? Se mueve, ¿no? El planeta, pero también las nubes se mueven. Entonces, donde van las nubes, donde se ennegrece, empiezan a llover. Entonces, casi lo mismo la abuelita Grillo por todos los pueblos y todas las ciudades ha ido conociendo, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que pasa en esta ciudad. No ganin ni hasta más. Imagínate su planeta es muy un, chantas muy utin, puyus mailaduman, tukuiladuman rinco. May lugar pitch tanta kun puyo chanta may lugar pitch intik ancharin sumaqta ñaps para mullanñata entonces para muktin kay abuelita chay representan tukuy lado man rin puyo entonces kikin abuelita tukuy lado man rin hasta ciudad kama chayan entonces imachus pasanga ciudad pi qhawarisunqa Til, 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 til.
Lo que he entendido es que ella ha llegado a la ciudad y claro, como estaba feliz, empezó a cantar. Y si se han dado cuenta de la fuente ha empezado a salir agua, ¿no? Entonces yo entiendo y claro, a los zorros que yo he visto pienso que es una, ¿cómo se puede decir? Representación de una empresa, ¿no? Una empresa que ve cómo hace que flote el agua la abuelita Grillo. Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. No ganin y hasta más que abuelita Grillo ciudad manchayan kusis gente kusis takiritin yaku chay fuente man yoximon entonces Joaquín chay sosos representaban empresa imagina kawarin mainatach entonces chaypi imach kanga a ver kawarin allapunia. Otra, otra. Bueno, hasta ahí entiendo que, claro, como la otra, los empresarios han visto a la abuelita que cada vez que canta hay agua y han visto, han empezado a procesar ya el agua en botellas, ¿no? Poniendo su rostro y todo para vender, eso es obvio. Pero también, si se dan cuenta, en los pueblos que ha ido la abuela Grillo, como ya no ha ido a esos pueblos, porque ella, si se daban cuenta, iba por todos los pueblos cantando para que empiece a llover. Entonces, como ya no va, hay sequía, hasta los animales se han muerto. Y aquí, como ven, ya el último bidón de agua, la señora empezaba a gastarlo para preparar algo de comer y el otro, pues, tendrá que ir en busca de agua. No ganin ni las tamasis. Abuelita takin, takistim paramun. Pero chay runas empresa kama, porque chay takisgawan yakuta en botellas juntachinku vendenankupaq. Entonces kunan chantapis wakin llaqtaspi ch'aki manaña ni yakupis kanchu. Entonces imarayku manaña abuelita rinchu ñawpaqhina tukuy lugares man riqi, manaña rinchu ch'akipun hasta animalitos wañurapunku kunan kay ayoreoqa kay runa ayoreomanta imatachus ruwanqa a ver qhawana porque chaypi último bidunta warmin wayk'unanpaq mankaman churan kunan a ver imatachus pasanqa qhawarinallapuni. Mi balde. Bueno, ahí yo puedo decir que
Es como las empresas privadas como trabajan, ¿no? Nos hacen creer que no hay agua en un lugar cuando el agua es gratis para todos y nosotros somos ciegos y no vemos hasta que, mira, hasta que uno reacciona y se da cuenta que lo que están haciendo los demás está mal, más que todo vender el agua cuando debía de ser gratis. No gané ni ya está más. Tukuy ma cuenta o sea, mana cuenta con chischu hasta subinan kama yaku chay botella venderin ku tukuyma wakinkuna rantinku pero chay runa cuentago con imaynatachus fraude kan imagina entonces kunan imatash ruwanqa qawarina. Yaku yaku Kamu caro. Tilti panitai tilti munay puni tilti panitai tilti ay tilti ay. Me hace recuerdo todo esto a cuando era en Cochabamba, ¿no? Cuando en la época del Banzer, cuando vendían a las empresas privadas el agua, cuando teníamos en el Tunari y administraban empresas privadas y la gente de Bolivia no se daba cuenta. Uno, porque pagaban muy caro el agua que era nuestro, solamente que era envasado. Tranquilamente con todo lo que se ha pagado, si se unían en esa época, toda la gente podían haber hecho instalaciones en toda la ciudad, porque allí estaban pagando el triple y el doble por agua en vez de ponerse de acuerdo como ahora se están poniendo aquí en el cuento, ¿no? Se han hecho una marcha, se están levantando para ir a defender. Me hace recuerdo a eso. Y es lo peor que yo puedo ver en un cuento, pero es para analizarlo muy bien. No gané ni llaqtamas yerichiwan imaynatachus llaqtanchis Cochabambapi imaynatachus privatizarqanku yakuta tunarimanta imaynatachus venderqanku karupi chanta recién runa soqarikurqanku manifestaciones rurarqanku yakuta nacional kanapaq manaña privado kanapaq entonces a ver chayta entiendeni kay cuentowan pero a ver qhawarisqa imapichus tukunqa porque al decir mana quiere decir no, no más. Eso es lo que quiere decir. Yo creo que ahora es momento de que se les traduzca la canción
en sí no es muy larga, solamente cada vez se repite lo mismo. Les voy a decir dos diferentes versiones para que lo entiendan. Es como decir chil chillay es quiere decir cuando está lloviznando. Nosotros aquí en Madrid decimos está chilchando. En nuestro país también chilchamusan decimos, ¿no? Por eso es chillay cuando cae la lluvia a gotas muy suave. Eso es chillay. Entonces quiere decir llovizna, lluviecita. Llueve siempre, lluviecita. Llueve pura, limpia, lluviecita. Llueve ya, sería o llovizna ya, pura, agüita. Luego vuelve a decir lo mismo, siempre lo mismo. Es como decir, y hay otra versión que yo he encontrado en internet, pero no es muy traducido. A ver, les voy a cantar. Aquí dice, suave, lluviecita. Nosotros no decimos a cuando está chilchando suavecita, sí, puede decir está lloviznando suave o está chilchando suave, pero tiene que tener sentido, ¿no? Chilchamusan, es como si está lloviznando. Entonces, dice suave, lluviecita, siempre llueve, suave, lluviecita, suave, lluviecita, siempre lluéveme. Mm, Entonces, suave lluviecita, sigue lloviendo, pura lluviecita, lluéveme, pura agüita. No, entonces es lo mismo, como decir, chillay es llovizna, lluviecita. Llovizna, siempre lluviecita. Llueve, también se puede decir llueve, pura lluviecita, ¿no? Es así, eso es lo que dice en la canción. Ahí, llovizna, lluviecita, ¿no? También se puede decir llueve, lluviecita, ¿no? Llueve siempre, lluviecita, ¿no? Tiene ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo puedo decir, mejor dicho? ¿Cómo puedo decir? Más sentido que suave, ¿no? A ver, vamos a seguir viendo. Bueno, esta canción, aparte de ser en quechua, la que canta es Luzmila Carpio. Ya saben que Luzmila Carpio es una cantautora
muy reconocida a nivel internacional. Lo que entiendo aparte de eso, que aquí en este cuento, que el mensaje que da que unidos todos, todo podemos hacer. Si un pueblo se une, todo puede lograr. Y más que todo ahí en la última parte, cuando la abuelita Grillo empieza a cantar, todos empiezan a cantar también y han visto cómo todo el pueblo se ha enverdecido, todo, ¿no? Todos los sembradíos han empezado a recobrar vida. Y eso es lo que pasa cuando un pueblo se une y tiene un solo objetivo. Pero cuando un pueblo tiene varios objetivos o solamente otros por ambicionar más hacen o quieren dominar más, se divide un pueblo. Noqa nini llaqtamasis kaytaki Luzmila Carpiutakin. Kuna riqsikichikña Luzmila artista reconocido internacional. Chantapis nini kaytaki yachachiwanchis noqanchis kananchis tiyan sumaq runa hinalla ñawpaqman rinapaq. Imaraykuchus kay último videopi abuelita Grillo takin, chantapis tukuy runas takin. Entonces juntuchakunku. Chantata kiktingu k'altunkuqa ñapis llaqtanchisña q'umir tukuy ima wiñan sumaq. Entonces chayta noqa entiendeni. Si noqanchis tantakusunman sumaqta ñawpaqman risunman sumaqta. Pero si noqanchis sapa munaspa uqlla munanchis uqta munan ambición rayku man chay separallawasun dividirqa llaqtata mas sumaqchu kanqa. Entonces chayta noqa hap'ikuni kay cuentomanta qankuna imatachus hap'iqakunkichis nimunkichisman kay urapi qillqarimunkichisman. Lo que digo, gente, no sé ustedes lo que han podido tener, no sé, sacar una conclusión de este cuento, pueden comentar en la caja de comentarios. Y bueno, a mí me ha gustado, gracias al que ha dicho que viera este vídeo, porque sirve de mucho ver, parece que fuese un simple video, pero un simple cuento, pero tiene un mensaje muy profundo. Entonces les dejo hasta aquí, den like, dislike, comenten, compartan, suscríbanse si es la primera vez que están viendo este vídeo. También pueden ir a seguirme en Instagram, en cada vídeo voy subiendo mi link de Instagram para que ustedes puedan seguirme. Y también sugerir, ya anteriormente les había dicho, sugerir alguna foto para poner aquí en el canal, en la portada del canal. Ir mejorando poco a poco cada vez más y gracias por seguirme. Hasta otra oportunidad o hasta otro vídeo. Hasta luego. Kay kama llaqtamas waq video kama.